Jesús, 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 Jesús. Eres Dios, Señor de la creación, Rey de mi corazón. Te doy todo el honor, el perdón de tu sangre, mi Jesús, por el precio de la cruz, para mi redención. Jesús, 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 Jesús. Eres Dios, Señor de la creación, Rey de mi corazón. Te doy todo el honor, el perdón, tu sangre, mi Jesús, por el precio de la cruz, para mi redención. Jesús, Jesús, Jesús. De una vez más, Jesús, 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 Jesús. Que no hay nombre dado a los hombres como el de Jesús, nombre sobre todo. Eres el agua que sacia mi sed, tuya es la gloria, tuyo es el poder. No hay nadie que se compare a ti, Jesús. Eres quien sana toda enfermedad, tú eres quien vence a la oscuridad. No hay nadie que se compare a ti, Jesús. Eres el agua que sacia mi sed, tuya es la gloria, tuyo es el poder. No hay nadie que se compare a ti, Jesús. Eres quien sana toda enfermedad, eres quien vence a la oscuridad. No hay nadie que se compare a ti, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Señor, te exaltamos, te levantamos como Rey, como Señor, y declaramos que solo tú eres digno de adorar. Yo quiero que cantemos esta alabanza como una oración firme, llena de convicción para nuestro Rey. Vamos, iglesia, todos juntos. Firme en la fe, mis ojos puestos en Él. Aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en Él. Levántele su voz al Señor. Aún en la tempestad, sé que tu voz me guiará. Nunca temeré, mi esperanza está en Él. Juntos cantamos.
cantamos aleluya. Vivo estás, cantamos aleluya. Por la eternidad cantamos aleluya. Vivo estás, cantamos aleluya. Por la eternidad. Y libre de mi pasado, mi destino es en Él. Ahora tengo futuro, mi esperanza es en Él. Oh, mis ojos han visto aquel que venció. Aunque mi fuerza falle, sé que seguro estoy. Cantamos aleluya. Vivo estás, cantamos aleluya. Por la eternidad cantamos aleluya. Vivo estás, cantamos aleluya. Por la eternidad. Por la eternidad. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. Porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. Porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. Solo las voces cantando bien fuerte. Cantamos aleluya. Vivo estás, cantamos aleluya. Por la eternidad cantamos aleluya. Vivo estás, cantamos aleluya. Por la eternidad cantamos aleluya. Vivo estás, cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Vivo estás, cantamos aleluya. Por la eternidad. Sí, Señor. Lo cantamos para siempre y por siempre, Rey, porque eres bueno. Y hemos venido, Señor, ante ti para exaltarte. Eres digno de adorar, Señor. Recibe honor y gloria. Recibe adoración. Vine a adorarte. Vine a exaltarte, a darte mi ser, oh Rey, al amanecer y al atardecer. Vine a adorarte. Vine a exaltarte, Rey, Señor.
pues tú eres lo que siempre anhelé, lo que siempre yo soñé, me consume por dentro el quererte ver. Tú eres, pues tú eres lo que siempre anhelé, lo que siempre yo soñé, me consume por dentro el quererte ver. Vine a adorarte. Vine a exaltarte, a darte mi ser, oh Rey, al amanecer y al atardecer. Pues tú eres lo que siempre anhelé, lo que siempre yo soñé, me consume por dentro el quererte ver. Pues tú eres lo que siempre anhelé, lo que siempre yo soñé, me consume por dentro el quererte ver. Nos consume, Señor. Levántale tu voz, iglesia, y díselo. Pues tú eres lo que siempre anhelé, lo que siempre yo soñé, me consume por dentro el quererte ver. Pues tú eres, Señor, eres y siempre lo serás, el anhelo de mi corazón. Ahí en tu casa levanta tus manos al cielo. Pues tú eres lo que siempre anhelé, lo que siempre yo soñé, me consume por dentro el quererte ver. Tú eres lo que siempre anhelé, lo que siempre yo soñé, me consume por dentro el quererte ver. Yo vine a adorarte, Señor. Hoy vine a exaltarte, a darte mi ser, oh Rey, al amanecer y al
de ser. Hey familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro Wow de noche, como en cada oportunidad. De verdad, qué privilegio que nos estés acompañando. Gracias por estar haciendo iglesia con nosotros. Gracias por continuar siendo fiel en conectarte. Ahora lo que te quiero pedir es que vayas y por favor compártelo. Compártelo en tu perfil, es importante. Uno nunca sabe quién necesita escuchar algo de lo que Dios tiene preparado para nosotros hoy. Créelo, no solamente tú y no solamente a ti. Dios está revelándonos planes y está trayéndonos nutrición y está tratando de hacer y provocarnos a amarlo más, sino seguramente en su agenda hay alguien más interesado. Dios está interesado en alguien más, así que ayúdanos a compartirlos. Bienvenidos todos una vez más. Gracias por todo lo que han estado haciendo. Y bueno, hoy estamos dándole seguimiento a este concepto de hablarles un versículo que podamos nosotros sacarle el juguito y poder seguir creciendo en un conocimiento y en un entendimiento. Y hoy quiero traerles otra escritura más, así que si me acompañan, ¿por qué no oramos? Vamos a orar, vamos a tomarnos un tiempo para pedir por las necesidades que entendemos hay y bueno, las batallas que se están librando. Y bueno, nosotros lo que queremos es seguir siendo fieles en interceder, en traer una cobertura como iglesia, porque seguimos creyendo, la verdad seguimos creyendo que Dios sigue siendo Dios. Así que si te unes conmigo, oramos. Señor, muchas gracias. Una vez más nos unimos, Señor, como iglesia, no solamente a cantarte y adorarte como lo hemos hecho, sino ahora también, Señor, nos disponemos a buscar que nuestro corazón y mente se alineen, Señor, de manera que podamos no perdernos la oportunidad de la cita contigo hoy. Hoy de nuevo, Señor, oro por cada persona que está conectada, ahí donde están, que puedan sentir tu abrazo, Señor, que puedan sentir tu cercanía, pero sobre todo el amor increíble que tú tienes por cada uno de nosotros, Señor, que podamos mirar más allá de lo que nuestros ojos físicos ven. En este momento, Señor, de nuevo te doy gracias por el cuidado que has tenido durante este tiempo tan difícil para todo el mundo. Gracias, Señor, porque cada familia de la iglesia hemos visto tu mano fiel. Hemos visto, Señor, al Jiré, al que provee, pero también al Rafa, al que sana, al que siempre está ahí. Así que, Señor, gracias por eso. Nos unimos para orar por Mari Pacheco, Señor, como lo hemos estado haciendo en cada oportunidad que tenemos de congregarnos aún a la distancia. Hablamos vida en lugar de muerte, salud en lugar de enfermedad, Señor, avance en lugar de retroceso, sabiduría, Señor, para la gente que trata, los médicos, todas las personas, Señor, que tienen una responsabilidad de cuidar, pero también de aconsejar o de diagnosticar, Dios. Hoy te pido por cada familia de estos hombres y mujeres que han estado en la trinchera durante todos estos meses, batallando, luchando, desgastándose, Señor, por el cuidado de otros. Haz un milagro extraordinario, Señor, para que todo esto mengüe y para que nosotros sigamos avanzando, Señor, no igual que antes, sino conscientes, sobrios del enorme privilegio que hemos tenido de vivir, Señor, en este tiempo y aprovechar de verdad, Señor, las oportunidades que antes teníamos, ahora vivirlas con sobriedad, con aprecio, con honradez. ¿O quieres hablarnos hoy día, Señor, de que podamos nosotros tener una conciencia plena de quién eres tú, de quiénes somos nosotros y de por qué, Señor, en medio de todo este tiempo nuestra responsabilidad no ha cambiado, sino por el contrario, ha crecido? Así que, Señor, gracias por todos los que han estado fielmente también, Señor, aportándonos, siendo fieles con sus diezmos, con sus ofrendas. Gracias, Señor, por eso. Hoy te pido, Padre, que en el nombre de Jesús también prepares nuestro corazón para la palabra que tú tienes, para lo que tú vas a hablar. Y, Señor, por encima de todas las cosas,
por sobre todas las cosas, que tu abrazo a través de tu palabra venga y siga transformando nuestras vidas, cambiando nuestra historia y sobre todo dándonos un futuro mejor, Señor. En Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, familia, de nuevo, gracias por estar conectados con nosotros. Vamos a la palabra, si les parece, un versículo. Estoy convencido que Dios nos va a hablar estos próximos miércoles acerca de un versículo y nos va a impactar, nos va a seguir formando, va a seguir haciendo algo muy importante. Lo que hoy quiero compartir contigo tiene mucho que ver con un contexto que sigo sintiendo yo como pastor, como líder de esta visión, como un administrador de esta visión, y con la carga que les he estado tratando de llevar durante estos meses de pandemia y de distanciamiento y de enfrentar los retos que todos estamos enfrentando, de empezar a acomodarnos a una vida diferente. Hay tiempos, y esto es algo que yo quisiera que tú pudieras comprender para que el contexto donde vamos a construir un versículo lo podamos dimensionar correctamente. Pero hay tiempos en los que Dios permite que las mismas consecuencias o que las mismas decisiones que hemos tomado como humanidad, tengan un impacto en nosotros. Obviamente no es el corazón de Dios el castigo, obviamente no está en el corazón de Dios el traernos esto como una nalgada, ¿no? como una situación así. Pero lo que sí creo es que hay muchas ocasiones, bíblicamente hay muchas ocasiones donde Dios necesitaba de una manera muy clara permitir que la misma arrogancia del corazón de su pueblo, la misma decisión fatal de apartarse de sus planes y de su voluntad, nos trajera al pueblo de Dios una enseñanza de la cual aprender. Lo que es trágico, y esta es una realidad que creo que todos hemos vivido, que todos hemos podido tener, lo que es trágico es que nos dura muy poco las lecciones. Es decir, podemos vivir una consecuencia y volver a sensibilizarnos, volver a darnos cuenta de dónde nos equivocamos y correr a Dios. Podemos vivir en ese tipo de trato, ¿no? en ese tipo de aflicción que nos lleva de verdad a redescubrir que nuestra relación con Dios es todo lo que necesitamos, pero también todo lo real que podemos tener. Y yo estoy consciente de que quizás este es un tiempo muy similar. Proféticamente, y hablo de un mensaje del cielo hacia nosotros, creo que la iglesia también está siendo probada en medio de este tiempo. Que no solamente las finanzas, que no solamente la salud, sino particularmente el corazón de la iglesia, la causa, la razón, la visión está siendo filtrada y era necesario. De eso quiero hablarte hoy un poco, pero te voy a traer al contexto histórico del libro de Isaías. Vamos a ver una escritura en Isaías, un solo versículo, aunque me voy a ver obligado a hablarte un poquito del contexto y leerte el contexto previo a esto, porque es vital para la correcta interpretación de lo que vamos a hablar. Pero si vas conmigo a Isaías capítulo 66, y voy a leerte el verso 2, que es en el que vamos a trabajar hoy mayormente. Pero dice lo siguiente, dice: todo esto lo hizo mi mano. Está Dios hablando proféticamente. Ahorita te voy a hablar más del contexto, pero Dios habla al pueblo fuerte y le dice: todo esto lo hizo mi mano, y así todas las cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré. Quiero que notes esta frase, quiero que te enfoques en esta frase. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Voy a repetir esta última parte del verso 2. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Como te decía hace un momento, todo lo escrito en Isaías es un tiempo de confrontación muy tremendo. Dios había sacado al pueblo, y voy a regresar un poco al contexto histórico solamente para que veamos una secuencia, no solamente de hechos, sino de actitudes, de errores que siguen siendo un ciclo repetitivo a causa del pecado de nosotros. Dios eligió un pueblo, creó un pueblo, lo saca
de la esclavitud. Y bueno, le promete ser su Dios, pero aparte bendecirlos abundantemente. Ese siempre ha sido el corazón de Dios. Ese siempre es el corazón de Dios. El corazón de Dios siempre es bendecirnos abundantemente. Cuando les habló en el Éxodo, les dijo que los metería, que los llevaría a un lugar donde fluiría leche y miel, donde habría ríos de bendición, donde no había carencias, donde no habría escasez. Porque el corazón de Dios es darnos una vida así de plena, así de abundante. El problema radica no en la promesa, lo he dicho hasta cansarme, no radica del lado de Dios. No quiere decir que Dios se le olvidó lo que Él nos prometió. No ha fallado nunca el Señor. El problema siempre está de nuestro lado. El problema está en nuestra cancha, en nuestra falta de respuesta, en nuestro abandono de las cosas que Dios nos ha señalado grandemente. Porque el problema más grande del razonamiento nuestro como humano es creer, y por favor ponme atención en esto, pero es creer que Dios es alguien con, ¿cómo se puede decir? Que nosotros podemos negociarle cosas. El problema de muchos de nosotros es que escogemos qué tipo de Dios o qué de lo que hay en la palabra de Dios queremos creer, queremos seguir y defendemos, y hay otras cosas que cuestionamos y simplemente tomamos esta actitud de pensar que Dios, bueno, es que a lo mejor esto no es tan importante, esto sí es importante. Para la generación a la que le va a escribir Isaías, era una generación del pueblo de Dios. Escucha de nuevo, del mismo pueblo que sacó con prodigios, señales y maravillas en el Éxodo, el mismo que había visto todo ese tipo de cosas, el mismo que ya venía de experiencias donde por causa de su arrogancia, de su desobediencia, venían a vivir temporadas terribles y luego se arrepentían. El mismo ciclo que les vengo platicando, que les vengo tratando de resumir. Pero cuando llega el tiempo de Isaías, escucha esto: el pueblo de Dios creía que su religiosidad, creía que lo que ellos hacían, el templo, la liturgia, las tradiciones y todo eso eran su relación con Dios. Y el problema del libro de Isaías es que Dios está realmente molesto. Dios está confrontando muy seriamente al pueblo, llevándolos precisamente a darse cuenta que todo lo que ellos creían que Dios era, o todo lo que ellos creían que Dios aprobaba, ahora Dios les está revelando y diciendo: no tienen ni idea, no tienen ni idea de lo que me agrada a mí, porque se han apartado de eso. Y aunque el libro de Isaías está lleno de promesas maravillosas, la promesa más clara de Jesús, de su sufrimiento, de un Dios que hace cosas nuevas en medio de todo eso, parecía que al pueblo no le había afectado. Pero al final, escucha esto, al final de la historia en Isaías, el último capítulo de Isaías es el que estamos leyendo, nosotros nos encontramos con esta declaración. Dios dice: ¿qué creen ustedes que están haciendo para mí que me pueda agradar así? Esta es una generación que, de nuevo te digo, había caído en la arrogancia de sus corazones, que ellos amaban el templo. Escucha, amaban el templo más que al Señor del templo. Amaban las tradiciones más que al mismo Dios. Y eso es común. Yo entiendo que en esa temporada ellos estaban tan convencidos de lo hermoso que había quedado el templo, de lo maravilloso del sacerdocio, en fin, todas las cosas que tienen un ministerio, que tienen una manera de vivirse dentro de la iglesia, en aquel tiempo dentro del templo, dentro de la vida espiritual, dentro de la conexión con Dios, que al grado que ellos se habían enamorado de eso más que de Dios. Y sabes, Dios tenía que confrontar eso. Dios siempre va a traernos a que los ídolos de nuestro corazón, aquellas cosas que empezaron a tomar una posición más pesada en nuestra propia vida, que Él mismo empiecen a caer. Y eso es justamente lo que está haciendo el Señor en este capítulo. Ellos se sentían orgullosos, y te lo voy a poner así, pero ellos se sentían orgullosos de su religiosidad, pero Dios no. Muchos de nosotros llegamos a sentirnos así tan
fascinados con nuestro servicio, con nuestro ministerio, con lo que hacemos, con lo que hemos aprendido a hablar, con lo que hemos aprendido a hacer, y nos sentimos realmente que somos, ya sabes, la expresión máxima de la espiritualidad. Y al final de cuentas puede ser que Dios esté diciendo, pues lo que tú haces y lo que tú crees que es lo que yo te pedí que hicieras, no es. Y hay que tener mucho cuidado, porque eso es exactamente lo que yo sigo creyendo que Dios nos está trayendo a aprender en este tiempo. Y voy a avanzar a eso. Pero quédate con eso, ese orgullo, esa arrogancia con la que ellos se sentían fascinados, Dios lo tenía molesto. De lo que ellos se sentían orgullosos era de su templo, del lugar donde adoraban, y de cómo lo hacían todo allá adentro. Ellos se sentían súper bien de todo lo que pasaba, pero Dios, todo lo que ellos veían que los conectaba con Dios, escucha, simplemente Dios no estaba ahí. Dios se sentía defraudado de lo que ellos amaban, porque ellos le daban un peso más grande a eso. Y Dios tiene que confrontar. Conoces los textos y los capítulos donde el Señor les dice: yo prefiero obediencia en lugar de sacrificios. Prefiero obviamente que tú crezcas en lugar de que vengas y levantes las manos, o vengas y te sientas súper espiritual porque aprendiste a hablar algo. No, Dios siempre está interesado en nosotros. Así que Dios está muy molesto por eso. Ahora, para hacerle justicia al texto 2, voy a regresar solamente para que puedas entender el versículo 1 y podamos beneficiarnos de esto. Les dije que el Señor está confrontando duramente. Ahora ve el verso 1 conmigo. Dice: así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y luego estas dos preguntas son confrontadoras impresionantemente. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? De nuevo te pongo la escena. Ellos están felices de tener un templo cuidado, de tener una liturgia impresionante, y Dios los está mirando. Y cuando Dios ve que ellos aman el templo más que a Él, que ellos aman la liturgia más que a Él, que ellos están fascinados con sus preferencias espirituales más que por lo que Él les está encargando, Dios los confronta y les dice: díganme dónde creen que yo quepo en eso. Y me encanta el lenguaje que el Señor usa, porque dice: el cielo. Levanta tus ojos, mira el cielo. Eso lo hice yo. La tierra es donde yo piso. ¿Dónde entonces crees tú que un templo me puede contener? ¿Dónde crees tú que yo puedo quedarme en un lugar así? En otras palabras, lo que el Señor está trayendo al pueblo es: escuchen, lo que ustedes creen que soy, no soy yo. Y qué duro y qué difícil y qué complicado puede llegar a ser, escucha, que nosotros estemos siguiendo una vida espiritual, para nosotros espiritual, pero para Dios no lo sea. Qué tremendo es vivir años creyendo que nuestras vidas estamos haciendo lo correcto y estamos amando lo que hacemos, pero hemos dejado de amar a Dios en el trayecto. Yo sé que parece una confrontación, yo sé que parece algo contradictorio, opuesto, pero le pasó al pueblo, y no una vez. Yo te estoy trayendo solamente hoy una escritura en Isaías, pero le pasó constantemente. El pueblo prefería su vida que la que Dios planeó para ellos, y eso nos puede pasar a todos. Así que te voy a dar simplemente estos aspectos que son importantes que consideremos, porque creo yo que sigue siendo parte de lo que tenemos que aprender hoy día 2020, hoy en este año, en medio de esta pandemia. Que si Dios nos está poniendo a decirnos: a ver, ¿están afligidos porque no se pueden reunir? ¿Están afligidos porque no pueden tener celebraciones presenciales? ¿Están enojados? Algunos están enfriando, algunos están separando y están culpando a la pandemia de eso. Pues hoy el Señor vuelve a decirnos: hey, yo no soy lo que ustedes creen que soy. Si todo lo que ustedes creen que yo soy está en la iglesia, en el lugar, en la reunión, en la liturgia, en los estatutos, entonces están equivocados. Yo no soy eso. El cielo
es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde entonces estoy yo ahí? Y es una confrontación difícil, pero aprende esto: Dios no cabe en donde lo queremos meter. Y sabes que creo que el problema principal de la gente religiosa, y voy a decirlo así, yo sé que hay gente que se siente siempre ofendida o cree que es rebeldía. No, la gente religiosa es aquella que prefiere la religión, es decir, todas las cosas que representan a Dios que a Dios mismo. La gente religiosa defiende todo lo que tiene que ver con lo santo de un lugar, con lo sacro de un libro, con todas estas cosas. Y entiendo, todo tiene una connotación. Yo estoy ahora y estoy completamente seguro que este edificio, que por años sirvió de muchas otras cosas, hoy día es un lugar santo. ¿Por qué? Porque es un lugar apartado para Dios. Ahora funciona con un propósito divino, pero el edificio sigue siendo un edificio. Lo santo de este lugar es la presencia de Dios, lo que nosotros levantamos aquí para con Dios. Y ojalá y esté haciendo, pero a veces nosotros intentamos meter a Dios en cosas, en formas. Y esa es la arrogancia que tenía el pueblo en aquel tiempo. Escúchame bien, por eso es que Dios tiene que hablarles y decirle: ¿dónde está? O sea, todo lo que ustedes creen que me lo hicieron a mí, yo lo hice. Ni siquiera lo hicieron todos. Por eso el verso 2 empieza diciendo: todo esto lo hizo mi mano. Ustedes no han hecho nada. Todo lo que ustedes sienten que es la máxima obra de arte de ustedes, lo hice yo, no lo hicieron ustedes. Pero a veces llegamos a caer en eso. Di esto conmigo: Dios no cabe en donde yo lo quiera meter. Dios no cabe, Dios es más grande que eso. E insisto, el error histórico del hombre es querer agradar a Dios ofreciéndole al Señor lo que nosotros queremos ofrecerle. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque Dios nos ha dicho cómo, nos ha dicho hasta dónde. Dios nos ha dicho exactamente lo que Él quiere que sea nuestra adoración. La semana pasada, mientras hablábamos de dar mucho fruto al Señor, es fascinante cuando entiendes que Jesús da una señal clara: en esto es glorificado mi Padre, en esto den fruto. Es decir, a donde te quiero llevar a reflexionar hoy día es que hay cosas que Dios ve, busca siempre, y que si nosotros lo que Él ve y lo que Él busca no lo encuentra, entonces aunque nosotros le demos un valor espiritual, aunque nosotros le demos un peso tremendo, si no lo encuentra, no está. Te doy ejemplos. Pero Dios nunca se va a agradar de la casa, del edificio, así le hayamos invertido nosotros miles de dólares en hacer una estructura, en tener un sonido extraordinario, en ocuparnos de la más grande tecnología, de las mejores cámaras, del mejor sistema de transmisión. Dios no se agrada de eso si detrás de todo eso, aunque lo hagamos según nosotros por Él, no está Él. Hay gente que maneja este tipo de fe. Yo soy bien espiritual, yo soy bueno, he cambiado, amo al Señor, amo ir a la iglesia, pero por ejemplo tiene cuestionamientos toda la vida sobre las finanzas y siempre dice: pero yo no creo en esto. ¿Cómo puede una persona cuestionar algo que Dios pide claramente en su palabra sea una manera de proteger nuestras finanzas? Entonces, cuando nosotros nos convertimos en gente, escucha, que metemos nuestras preferencias a la fe y a la obediencia, tengan por seguro que estamos metiéndonos en un terreno donde Dios necesita confrontar y donde Dios necesita eso. Dios no cabe en donde nosotros lo queremos meter. Y déjame te hago una pregunta más que va a estar ahí en su pantalla. Pero ¿amas lo que Dios amas? Perdón, lo digo otra vez. ¿Amas lo que Dios ama o amas lo que tú amas de Dios? Wow, es profundo. Lo voy a decir otra vez un poco más despacio. ¿Amas lo que Dios ama o amas lo que tú amas de Dios? Es decir, ¿estás enamorado del Dios de la Biblia, del Dios que es santo, que es justo? ¿O estás enamorado de las promesas de Dios? ¿Te has vuelto selectivo en la pasión de tu vida con Dios? Es decir, eres apasionado cuando la canción que te gusta, el equipo de la alabanza
la toca y puede ser explosivo en adorar porque esa canción te llega, porque esa canción te mueve, te recuerda. Pero cuando hay otro tipo de adoración que te aburres, te fastidias, vuelvo a lo mismo. ¿Amas lo que Dios ama o amas lo que tú amas de Dios? Dios es lo que debemos amar, y eso es exactamente lo que Dios quería traerle a esta generación, a este pueblo de ese tiempo, de los tiempos de Isaías. Amaban más el templo que al Señor del templo. ¿Sabes qué es lo triste de este caso? Y lo tengo que volver a mencionar, que creo que es el reto de nuestra generación. Sigo viendo, sigo escuchando, sigo leyendo, sigo viendo a un nivel preocupante de muchísima gente, gente de iglesia, gente de ministerio, que siguen peleando la reunión, que seguimos protestando porque no nos dejan reunirnos. Y yo entiendo lo que eso significa comunión, significa darle seguimiento a tantas cosas, significa poder discipular persona a persona, significa tener ministerios de niños, significa muchas cosas que nos ayudan a edificar y madurar la fe de la gente. Pero ese es el cuestionamiento que nos podemos hacer hoy día. Si este día fuera Dios hablándonos a ti y a mí en este tiempo y diciéndote que si les quiero quitar el templo, que si su relación solamente ha sido con el templo, con la iglesia, con la idea de iglesia, con el modelo de iglesia. Estoy siendo claro, porque en aquella generación eso fue exactamente lo que les dijo. ¿Qué están haciendo ahí? Si creen que yo estoy ahí cuando yo hice los cielos y la tierra y todo es más, lo que están haciendo ahí yo se los di. ¿Qué me están ofreciendo ustedes? Pregunto de nuevo, si el modelo de iglesia, si la iglesia que nosotros conocimos hasta marzo de este año jamás tiene un lugar otra vez? Que si la iglesia que el Señor va a empezar a usar a partir de ahora no son multi iglesias, multicampos, sino a ti y a mí individualmente, siendo luz y siendo sal. ¿Será menos espiritual? ¿Será menos sobrenatural? ¿Qué es lo que va a pasar cuando Dios está confrontando? Ahora, me encanta lo que sigue trayendo a ellos, porque hay gente, para esta generación, el templo era toda la visión de Dios. Y esto corre un riesgo impresionante. Yo quiero que tú lo digas, porque ahí vemos personas que incluso cometemos ese mismo error en esta generación. Nos sentimos realmente en la presencia de Dios hasta el templo. Yo, por ejemplo, lo recuerdo mucho. Nosotros no tenemos una práctica, ¿cómo se puede decir? Por costumbre. No promovemos nosotros una práctica en el de que la gente al final de una reunión venga al altar y se postre en el altar. Y ha habido personas que en algún momento se fueron de la iglesia porque nos tacharon de no ser espirituales. ¿Por qué? Porque aquí no hacíamos altar. Y la pregunta para mí es, si las tradiciones terminan por ser lo único que tú persigues en lugar del Dios que está esperando que tú recibas la palabra en tu corazón, no solamente en el altar, en tu corazón, la metas a tu vida, dejes que te transforme eso y termine eso por transformar a tu vida. Porque de nada nos sirve el caer en los altares, el llorar, el hablar en lenguas y el salir de aquí a vivir la vida de siempre. Una vida que solamente es espiritual, religiosa y de un lenguaje angelical hasta que estás en el templo, pero no en el trabajo, no en la escuela, no en todas las otras. Ojalá, oro para que esto lo estés comprendiendo, porque es lo que Dios quería confrontar a la generación de Isaías. Un pueblo que creía estar agradando a Dios porque todo lo hacían en el templo, pero sus vidas estaban mal, en desobediencia, yendo tras liturgias que ya no tenían sentido. Tú conoces lo que viene pasando con el sistema de sacrificios que había en aquel tiempo, que era presentar ofrendas al Señor. Ya tenían mercados afuera, ya ni siquiera les costaba engordar un chivito para presentárselo al Señor, porque lo compraban, pero ellos se sentían espirituales porque lo daban. Es decir, corrompieron por completo todo. Pero luego el tema se pone sabroso, porque esto es lo que Dios busca y ve. Y me encanta porque el verso 2 dice: todo esto lo hizo mi mano, y así
Todas las cosas llegaron a ser, declara el Señor, pero a este miraré. Quiero que notes esta expresión: Dios no tiene su atención en todos. Yo sé que ahorita hay algunos de ustedes sintiéndose, no, espérate, Dios no hace excepción de personas. Mi Dios, claro que nos ama a todos. Aquí en el texto dice que hay una intención en su búsqueda. A este miraré. Y cuando dice a este miraré, está dejando fuera del foco a otros. Dios no tiene su atención en todos, y la preocupación que debe haber en nosotros es si la tiene en nosotros. Si lo que estamos haciendo, si lo que estamos creyendo, si lo que estamos hablando, si lo que estamos edificando le llama la atención a Dios, ¿pone atención Dios en eso o no? La expresión entonces define un objetivo intencional. Sabes que por mucho tiempo, cuando he enseñado sobre este texto, siempre trato de buscar una ilustración de a qué se refiere esto de la mirada intencional. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de ver una foto generacional de las escuelas o de mucha gente junta, y siempre la tendencia, cuando alguien te enseña una fotografía de la generación, de la graduación, no sé, de las fotografías de antes, donde habíamos 50, 60 personas en una fotografía, la intención siempre es buscar a quien conoces, buscarte a ti, buscar a tu familiar, buscar a tu amigo intencionalmente. Entonces tu mirada, aunque tiene delante una foto generacional, tu mirada busca específicamente algo. La atención se centra, se enfoca en algo. Entonces puede haber 60 personas en una fotografía, pero la intención de tus ojos van a una sola persona. Y al identificar eso, entonces todo lo demás que está alrededor, ahí está, pero no es relevante. No es lo que te llama la atención. Siempre hay una intención en buscar a quien quieres encontrar. Esa es exactamente la raíz de la palabra que aparece aquí. Dios lo que dice es que hay algo que llama su atención y ve, y otras cosas las ignora. Y no las ignora porque no sean relevantes, simplemente su atención, su foco, su respaldo, su avance, lo que Él quiere seguir haciendo, lo encuentra en lo que Él busca y ve, y no en lo que la generalidad o la muchedumbre quizás quiere hacer. Pero a este miraré se refiere a una intención de Dios de señalar algo que sí le agrada, algo que sí lo mueve a Él. ¿Están conmigo aquí? Ahora avanzamos a lo que dice, pero a ese miraré, al que es humilde y contrito de espíritu. ¿Sabes qué le llama la atención a Dios? Hijos humildes. Déjame entrar a esto porque es riquísimo, porque es muy retador. Creo que una de las virtudes más difíciles de encontrar sigue siendo la humildad. La humildad en aquellos tiempos, en los tiempos en los que Dios levanta a este profeta Isaías para confrontarlo, para hablarle, era exactamente lo contrario a lo que había. Cuando el Señor lo cita, a este miraré, al humilde, es porque precisamente la arrogancia religiosa con la que ellos estaban viviendo estaba terminando por nublar, estaba terminando por arruinar exactamente las cosas que veían. Y qué triste y qué pena es que Dios no encuentre a la gente humilde entre su gente, entre su pueblo. A este miraré, al que es humilde. Ahora déjame profundizar un poquito lo que se refiere la humildad aquí. ¿A qué se refiere la humildad? La humildad básicamente tiene que ver con una actitud sobria de posición. Una persona humilde no es una persona pobre, no es una persona que se encorve los brazos, que baja la cabeza, no, es una persona que siempre está consciente de quién es y delante de quién está. Por eso es que a veces es tan fácil identificar la arrogancia espiritual, porque hay personas que se sienten muy espirituales, que se sienten, ya saben, hasta angelitos, alitas de angelito les falta, que ven a la gente por debajo porque tienen un título, porque tienen una posición, porque tienen pero se les olvida
Se les olvida que quiénes son en esencia y delante de quién están. Una persona humilde es una persona literalmente bien ubicada delante de Dios. Siempre sabe que Dios está ahí, siempre sabe que uno no es digno de nada, que Dios nos ha dado gracia, que Dios nos ha dado favor, que Dios ha tenido misericordia. No hay nada en nosotros que nosotros pudiéramos ofrecerle a Dios que no sean cosas que Él nos pide, obedezcamos solamente. Una persona humilde es una persona bien ubicada, nunca pierde los pies del piso, y menos cuando se trata de Dios. Es una persona que simple y sencillamente está ahí, pero le agrega la definición el contrito de espíritu como una sola definición: humilde y contrito. Esto se refiere a que siempre su espíritu, su parte interna siempre está en una posición de arrepentimiento, de sentir su presencia, de sensibilidad. Dios siempre está buscando hijos, escúchame, Dios siempre está buscando hijos humildes y con un espíritu apachurrado, para que me entiendan, sensible. Esa gente que logra sentir la presencia de Dios y saber guardar silencio y solamente disfrutarlo a Él. ¿Sabes? La referencia es muy significativa ante la arrogancia espiritual que tenían en aquel tiempo, donde todo lo que hacían en el templo ellos lo sentían como lo máximo, pero Dios no veía ni humildad, ni veía en ellos un corazón hambriento de Dios. Y es muy importante estas cosas. Déjame te lo pongo en nuestro contexto hoy día. Y por favor, espero que lo que escuches lo interiorices y lo medites. Pero yo creo que hay una generación que ama al Dios del pastor, pero no ama a Dios, que no conoce a Dios. Hay una generación, estamos viviendo un tiempo donde hay una generación que ama a Dios, pero al Dios de un predicador, al Dios de un modelo de iglesia, pero no a Dios mismo. A lo que voy es, no conocen personalmente a Dios. Toda su relación con ellos, toda su relación de ellos con Dios es a través de una transmisión como esta, es a través de ir a una iglesia, es a través de seguir a alguien que escribe, pero ellos no tienen un conocimiento personal de Dios. ¿Están conmigo en esto? Y qué triste es llegar a darse cuenta que toda una generación, escucha, toda una generación en el tiempo de Isaías estaba cayendo en la arrogancia del liderazgo espiritual. Ellos eran así, escucha, ellos eran así porque hacían los sacerdotes. Entonces ellos creían que la manera de relacionarse con Dios y de servir a Dios y de acercarse a Dios era por lo que ellos aprendían de ellos. Por eso esta es nuestra enorme responsabilidad, y ojalá haya consiervos, ojalá haya personas que tienen una responsabilidad espiritual de liderazgo, que estén viendo cosas como estas y que nos retemos juntos a entender que nosotros tenemos la responsabilidad, no de que la gente ame a nuestro Dios, sino ellos amen a Dios, aunque nosotros no estemos ahí. Hijos humildes y contritos. Y al final de la historia dice: y que tiembla ante mi palabra. Esto ve el Señor y esto busca el Señor. Gente que tiembla ante su palabra. Otra versión, la versión del lenguaje actual dice que respeta mi palabra. La respeta. Quiero ser claro con esto. No se refiere a tener una Biblia como el libro santo que lo ponemos en una mesa y ahí está, o esta manera de cargar una Biblia. Eso no es temblar ante la palabra. Se va a leer la bendita palabra del Señor. No, temblar ante su palabra es que dejes que el mensaje, que la palabra que Él te habla sea lo que estremezca tu vida, sea lo que le dé forma, sea lo que colisione. Temblar tiene que ver con comprender el mensaje más que las letras. Temblar ante su palabra no es traer un sticker o poner una frase bíblica. Es que te afecte. Es que la entiendas sabiendo de quién viene. Temblar ante su palabra es nunca desestimar
un solo versículo en la Biblia como, ya me lo sé. Temblar ante su palabra es volverlo a escuchar con el mismo temor, con la misma reverencia, con la misma hambre, porque sabes que viene de Dios. Temblar ante su palabra es lo que tendríamos que estar haciendo nosotros todo el tiempo, diariamente. No solamente si alguien nos predica, no solamente si alguien nos transmite. Yo sigo creyendo entonces que estamos ante un enorme reto, iglesia, en esta generación. A ti y a mí nos está tocando una exhortación de parte de Dios en medio de este tiempo. Y si sigue habiendo en tu corazón o en el corazón de alguien el simple deseo, escucha, de regresar al templo, de regresar al edificio, porque es ahí donde te sientes cristiano, pero no estás logrando crecer sin el templo, debes de cuestionar si conoces a Dios, debes de cuestionar si tienes una relación tú con Dios o necesitas lo que este pueblo necesitaba, solamente un lugar que te ate a Dios, que te ligue a Dios, religión, en lugar de una relación profunda que puedes buscar, aunque no haya un predicador, aunque no haya un grupo de alabanza, porque tú eres un adorador, porque tú buscas a Dios en tu vida. Y por favor no me malentiendas, la iglesia tiene un lugar fundamental, es la idea de Dios, de capacitarnos, de hacernos parte de lo que Él está haciendo en la tierra, pero no es Dios. Dios es Dios. Y tú y yo lo podemos encontrar aquí, o donde estás ahora. Siempre está. Este es un tiempo donde Dios nos está evaluando muy similar, creo yo, a los tiempos de Isaías, donde, insisto, la arrogancia del pueblo era su práctica, y todo lo que practicaban y que para ellos era fabuloso, Dios les tiene que decir: no es lo que yo les pedí, es lo que a ustedes les gusta, es lo que ustedes prefieren, pero no es lo que yo les pedí. No es lo que yo les he dicho siglos atrás que quiero de ustedes. Quiero sus corazones, quiero su fe, quiero su confianza en mí. Quiero que me sigan aunque no tengan un lugar. Y conoces la historia, por desgracia, la historia del pueblo de Israel se repite, vuelven a perder el templo y otra vez se va toda su esperanza, su fe abajo. Ellos encontraban el agravio de destruirles el templo, pero nunca se dieron cuenta que Dios siempre estaba ahí, aún sin templo. Oro que, iglesia, este un solo versículo, este único versículo de hoy nos ayude a entender que Dios sigue viendo y buscando lo mismo. Gente bien ubicada, gente que no necesita o no depende de un lugar para estar con Él, porque Él está, porque Él es todo. Gente que dice: ojalá ya pase esto para regresar a la iglesia. Ojalá y que cuando eso suceda no vengamos a la iglesia porque es el lugar que adoras, sino vengas a adorar a Dios en un lugar junto a tus hermanos. Esa es la enorme diferencia, y la vamos a lograr llevar a otro nivel a medida que podamos nosotros tener claro que seguimos nosotros siendo hijos de Dios, con un lugar o sin un lugar, con un pastor o sin un pastor. Sigue siendo nuestro Dios quien espera todo en nosotros. Señor, gracias por tu palabra, y gracias hoy día que nos permites, Señor, una palabra que confronta precisamente lo que tú ves y lo que tú buscas. Y nuestra responsabilidad sigue siendo, Señor, que lo encuentres en nosotros. No es opcional. Hoy de nuevo quiero orar por esto, Señor, porque no es opcional. No nos has dado, Señor, un llamado a una fe de buenas ideas nuestras o de iniciativas nuestras. Nos has llamado a una fe de obediencia, nos has llamado a una fe donde todo lo que tú quieres ya está escrito y necesitamos perseverar en eso.
donde si podemos ofrecerte algo, Señor, como lo dijiste, siempre van a ser sacrificios basados en lo que tú esperas de nosotros, en lo que nos pediste. Así que Dios, danos la madurez de ser hijos que persiguen tu voluntad y tiemblan ante tu palabra. Tiemblan, Señor, de reconocernos de repente tan lejos de lo que esperas. Nos estremecemos, Señor, nos hace sentir que necesitamos redirigirnos, que no son, la fe cristiana no es, Señor, el cristianismo no es una innovación de formas, sino una transformación de vidas, nuestras vidas, cada vez más semejantes a Jesús, cada vez más enamoradas de ti y de tu encomienda, de tu propósito. Señor, ayúdanos a ser ese tipo de hijos y no solamente un cristianismo, Señor, de preferencias, que al final de cuentas, Señor, harán que tu mirada se enfoque en otros y no en nosotros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, qué bueno que estuviste conectado con nosotros hoy día. Lo que quiero de nuevo es recordarte que ahí están apareciendo las cuentas que están habilitadas para que tú sigas honrando, obedeciendo y trayendo una provisión del cielo a tu vida, a tus finanzas. Hazlo. Tiembla también ante eso. Y bueno, los esperamos aquí en nuestra transmisión este próximo domingo en punto de las 11 de la mañana. Vamos a seguir con la serie Distinguidos y yo sé que Dios tiene una palabra que va a seguir ayudándote a que le agregues cosas a tu identidad y puedas distinguir tu vida. Así que quédate también este domingo en punto de las 11 de la mañana. Iglesia, gracias por haber estado con nosotros hoy. Bendigo tu vida y espero de verdad que esta palabra de hoy, más que incomodarte, te rete a que sigas avanzando y buscando darle a Dios lo que Él está buscando de ti. Dios te bendice. Amén.